gustaría, además de felicitarlo por todo su trabajo, decirle que estamos más que honrados que haya venido a visitar este humilde espacio. Para nosotros realmente es un honor contar con su presencia y sus enseñanzas. Es un gran referente para muchos que lo seguimos hace tiempo. Y nos pareció importante hacer este vivo y ya con esto cederle la palabra a usted para que pueda exponer libremente como desee, porque muchas veces hemos visto que las personas están atrapadas en una coyuntura política. Si entendemos que las necesidades económicas, las necesidades políticas, las necesidades sociales hacen que los seres humanos entren en una vorágine que en el día a día intentan resolver sus problemas atendiendo siempre a los fenómenos. Pero pocas veces hay una actitud crítica en repasar la historia, en ver cuáles son los problemas que hay detrás y en ver cómo es el proceso que nos ha llevado a estar como estamos hoy. Incluso hemos visto que hay un proceso mediante lo que se conoce actualmente como el globalismo, pero que ya se viene pergeneando desde revoluciones de siglos pasados, un atentado constante es lo que se conoce como la sociedad occidental. E incluso el mayor atentado es creer que es posible construir una sociedad occidental sin la cristiandad. Así que en este sentido nos pareció más que oportuno contar con sus conocimientos, con sus enseñanzas, para que nos digan por qué importa la cristiandad en la sociedad occidental, por qué importa la cristiandad en el mundo y por qué es necesario conocer cuál ha sido el pasado de la Iglesia, qué rol jugó la Iglesia en la constitución de nuestra sociedad y qué perspectiva hay a futuro en esta cruzada en la cual los cristianos creen que se puede servir a dos señores, los cristianos creen que se puede servir a la Iglesia y a Dios, pero al mismo tiempo estar subsumido en ese sistema productivo, consumista que ha atomizado al individuo y que se ha puesto de manifiesto en la actual pandemia. Bueno, voy a tener que anotar las preguntas porque si no me voy a olvidar en qué orden seguirlas, pero en todo caso me vas corrigiendo, me vas apuntando. Eh, yo humildemente voy a dar mi opinión. Yo digo, no tengo acá, digamos, no es dogmático lo que voy a decir, simplemente voy a tratar de enseñar lo que yo he aprendido, ¿no? En ese sentido, me considero un aprendiz de los grandes maestros que hemos tenido, gracias a Dios, en el mundo católico, en el mundo occidental, porque uno se para como en los hombros de gigantes, simplemente. Entonces voy a repetir lo que la Iglesia nos ha enseñado, los grandes pensadores han enseñado. Vamos a la primera, respecto a la cristiandad, porque mucha gente quizás tiene en cuenta hoy qué significa ser cristiano, pero no sabe exactamente qué significa esto de la cristiandad, ¿no? Quizás a algunos les suena muy fácil el término cristiandad. Bueno, la primera cosa que hay que decir que es la palabra con la que se mencionaba o se conocía Europa más o menos hasta el Renacimiento. La cristiandad, o mejor dicho, Europa era la cristiandad, ¿no? A partir de las rupturas protestantes se comenzó a llamar más bien con este fenómeno con este nombre de Europa, a partir de la ruptura o del nacimiento de las naciones modernas, si queremos. Pero cuando uno lee en los libros antiguos, por ejemplo, en los libros medievales o en los libros del primer Renacimiento, se encuentra con que Europa era llamada así la Christianitas, la cristiandad. ¿Qué era la cristiandad? Era o qué es, mejor dicho, es el ideal que todo católico debe buscar, y es cuando, como dicen los papas, cuando la filosofía del Evangelio gobierna los estados. No significa que el Papa esté gobernando directamente, puede ser que un estado haya gobernado el Papa en su momento, el Estado Vaticano, ahora esta rémora que quedó de lo que será el Estado Vaticano, que es una cosa minúscula, pequeñísima, pero es cuando el pensamiento católico domina el quehacer público, ¿no? No solamente el ámbito privado, por ejemplo, el padre Alfredo Sáenz, estoy repitiendo lo que desde chiquito he escuchado. En China hay cristianos, pero no hay cristiandad. Hay gente que cree en Cristo, sean católicos o sean protestantes, pero el Estado es comunista. En cambio, por ejemplo, en la Edad Media había gente que era cristiana y a su vez el Estado mismo, para decirlo de algún modo, o la cosa pública también estaba empapada de los valores cristianos. Quizás algo parecido, para no irnos muy lejos, podría
repito, algo parecido, análogo, no exactamente igual, podría verse en algunos países modernos, como por ejemplo Polonia. Hoy en día, quien haya estado, yo tuve la gracia de estar un par de veces en Polonia, no significa que sean santos, o sea, no se refiere a eso, pero hay una cultura cristiana. Y entonces uno puede ver al presidente de Polonia, por ejemplo, hace un par de años, cuando en una misa se cayó una hostia y él se agachó a buscar el Santísimo Sacramento, casi que le daba pudor tocarle el Santísimo con la mano. Pero no solamente ese gesto de devoción particular, sino que hay una concepción cristiana en las leyes, hay una concepción cristiana en la educación, hay una concepción cristiana en las tradiciones. Ven, es eso lo que se llama la cristiandad, ¿no? Que gran parte del mundo cristiano lo vivió, en parte hasta la ruptura, digamos, protestante, siglo XV, puntualmente siglo XVI. Después eso se trasladó hasta estas costas, ¿no? Hasta la cristiandad casi como que se trasplantó de España o de Portugal a estas costas americanas, y acá subsistió un poco más ese régimen de cristiandad. Yo justo hace poquito estaba leyendo un libro precioso del padre Perramás, se llama así, algo así como La República de Platón y los guaraníes, ¿no? Y él explicaba cómo los primeros jesuitas, los primeros evangelizadores acá en las tierras de Misiones, de Paraguay, nuestro país, y Argentina y Paraguay, habían instaurado un régimen de cristiandad en las reducciones jesuíticas. O sea, habían trasladado lo que habían visto, lo que habían vivido en Europa hasta estas tierras. Pero poco a poco después esa cristianitas, esa cristiandad, se fue perdiendo. Y se fue perdiendo porque hubo un cambio, una modificación en la historia misma de la cristiandad o de Europa. A partir de las revoluciones protestantes, la misma religión católica se fue parcializando, se fue localizando. Entonces ya no era un referente, el Papa, el que con su autoridad en cuanto a la fe y la moral, ¿no? Con sus errores políticos y con sus vicios personales, y con algunos papas en el infierno clarísimamente que debe haber, pero ya no era el Papa el que dirigía la cuestión moral, ¿no? Tanto en la justicia, en el orden social, en la educación, sino que era cada rey. Entonces cada rey del suelo, así como es, hay una frase que la digo en español, así como es el rey, así será la religión, ¿no? Entonces Enrique VIII, 1530 en Inglaterra, Martín Lutero, con toda la revolución protestante en Alemania, y después todos los burgueses alemanes que tomaron las parcelas de la iglesia y comenzaron con la religión local, que es hoy por hoy el llamado luteranismo, con todas sus derivaciones. Y así poco a poco fue la ruptura de la cristiandad. Bueno, después tenemos que llegar a los siglos posteriores, a las grandes persecuciones, ¿no? La Revolución Francesa, esa revolución iluminista, liberal, masónica, que no solamente que quiso perseguir el cristianismo, sino que también quiso perseguir la religión en general, ¿no? Bueno, hasta nuestros días, que ya es no solamente que no hay cristiandad, salvo, como digo, una analogía, como puede ser en Polonia, Hungría, por ejemplo, sino que tampoco hay cristianos. O mejor dicho, hay gente que se dice cristiana, pero que en realidad de cristiano tiene el nombre. Bueno, más o menos es una acotada síntesis de lo que es el concepto de la Iglesia Católica de cristianitas, la cristiandad, y cómo poco a poco se ha ido perdiendo. Me preguntabas algo más también vos, ¿no? Así es, luego de este repaso histórico, viendo justamente cómo se origina el término cristiandad, una duda muy recurrente en muchos, especialmente en aquellos que están adherentes a lo que se podría considerar como la lucha contra el progresismo, es desconocer cuáles han sido los valores o cuál fue el rol civilizatorio que tuvo la Iglesia en el mundo. Recordemos que el Imperio Hispánico, en efecto, estuvo gran posicionamiento estratégico y político, tanto en Europa como en América, que ocupó prácticamente toda América, e incluso llegaba a Filipinas. Por eso se lo conoce también como el imperio donde nunca se ponía el sol. Así que, ¿qué tuvo de característico esta cristiandad en su proceso civilizatorio de Occidente? Recordando, y quiero hacer una alusión particular, que todos saben mi corriente de filosóficos, mis ideas,
que la Iglesia llega a América con la Biblia, con universidades y con hospitales, mientras que otros imperios tan vanagloriados en la actualidad ingresan a China con guerras y con opio. Por eso siempre aclaramos que es prudente conocer estos conceptos antes de embarcarse a luchas políticas en la coyuntura, desconociendo qué venimos arrastrando culturalmente. Mira, yo, bueno, por mi condición de sacerdote, siempre uno juega con la de perder. ¿En qué sentido? En que cuando uno se encuentra con gente que no es católica o que no es creyente, uno tiene que como demostrarle que uno sabe, ¿no? Entonces, yo no tengo problema en discutir con alguien si tiene intenciones realmente de conocer la verdad. Y cuando uno se encuentra con mucha gente que a veces ha perdido la fe o se ha alejado de la práctica religiosa por distintos motivos, una de las primeras cosas que uno ve es que se le ha atacado la fe a esa persona o comienzan a hablar en contra de la iglesia, no tanto porque están en contra de un dogma puntual, o no te lo dicen así por lo menos, pero comienzan con ciertos clichés típicos que han escuchado en la universidad, que han escuchado en un colegio, o que han escuchado o que han visto en alguna película. Y estos clichés son de tipo histórico, más que de tipo dogmático o moral. Es decir, se utilizan, a mi juicio, humildemente, creo, se utilizan a veces excusas históricas para intentar como justificar la propia vida. Entonces yo, ¿por qué voy a tener que, qué sé yo, no sé, serle fiel a mi mujer, ¿no? Si la iglesia tal cosa. ¿Por qué no puedo yo convivir con mi novia, por ejemplo, ¿no? Si, que esto de los mandamientos y que eso, fíjate, si los curas son todos unos pedófilos, fíjate lo que fue la Inquisición y fíjate lo que fue la esclavitud, fíjate lo que fue el genocidio en América. Es decir, se ataca la fe a partir de la historia. Entonces, te agradezco la pregunta porque es un punto de partida importante que mucha gente, incluso universitaria, que puede tener un título, digamos, en X universidad, en X ciencia, muchas veces no conoce. Por ejemplo, la gente no conoce que la universidad es un invento de la iglesia. No fueron los chinos, no fueron los árabes, no fueron no sé, los bárbaros de la India. Es un invento de la iglesia. La gente no sabe que la iglesia fue la constructora de los hospitales. No existían los hospitales en Grecia, no existían los hospitales en Roma. Era una cuestión de salud privada, digamos, una cuestión privada. Estaba privatizada la salud. Vos llamabas al médico y iba a tu casa. Y si vos eras pobre, eras indigente, no tenías cómo, bueno, lo lamento muchísimo, había que morir, todos tenemos fecha de vencimiento, dirían. La gente no sabe que fue en la época de justamente 1400, 1300, puntualmente más de 1300, con los templarios que se inventaron los bancos, con las letras de cambio. ¿Para qué? Para no llevarse todo el dinero, digamos, hacia la zona de las cruzadas. La gente no sabe que fue la iglesia la que revalorizó y elevó el papel de la mujer. Cuando uno discute con alguien medio pro-feminista o feminista del todo, basta con citarles el misal, ¿no? El misal es el libro que usamos los curas para la Santa Misa, ¿no? En la Santa Misa inmediatamente citamos a los mártires, ¿no? Lucía, Anastasia, Águeda, Inés, Cecilia, las primeras mártires del cristianismo, ¿no? Eran mujeres, están citadas en el misal, en el llamado canon, el canon romano, en la Santa Misa. La gente no sabe que revalorizó el papel no solamente de la mujer, sino que después la ensalzó al punto tal de que fue una madre, una mujer, la que tuvo al Hijo de Dios, la Virgen Santísima, nuestro Señor Jesucristo. La gente no sabe que fue la iglesia la que terminó con la esclavitud. Yo me he dedicado un año entero, algún día, si Dios me da tiempo, la verdad que voy a intentar hacer un pequeño video sobre cómo fue el desarrollo y la abolición de la esclavitud a partir de la iglesia. Y basta hacer un ejemplo tonto. Ahora estamos con el famoso el tema, la vida de los negros vale, ¿no? Este famoso eslogan en Estados Unidos a partir de la muerte de este hombre. Bueno, en fin, esto es algo elemental y muy fácil de darse cuenta. En lo que es la colonización o la conquista de Norteamérica y la conquista de Hispanoamérica o Iberoamérica, podemos ver ahí muy, muy, muy claramente la diferencia de concepción
cristiana existía. Concretamente, claramente que nadie va a negar que los conquistadores que venían a América venían solamente a evangelizar. Habría que ser una especie de rusoniano estúpido pensando que el buen salvaje somos todos. No, al contrario, todos tenemos nuestras pasiones. Nadie se hacía un mes y medio de ida, un mes y medio de vuelta por el Mare Tenebrosum para que nada más que mostrar la cruz y el rosario. Eso lo puede ser un misionero, la gente que dejaba a su familia. Pero sí tenían dentro de sí, a pesar de sus pecados, a pesar de los excesos que van a cometer también algunos de ellos, esto no lo puede negar uno, sí tenían ese afán de evangelizar. Y sabían que los indios, llamémoslo así de modo genérico, ¿no? Los sitios son la India, los aborígenes, digo esto porque no me gusta hablar de los pueblos originarios porque no existieron, pero bueno, no importa. Los aborígenes, los que vivían en estas tierras americanas, eran seres humanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros hablar y decir que no, que se dudaba que si los indios tenían alma? Nadie que haya leído un poquito, no digo que sea doctor en historia americana, pero un poquito de historia, va a responder algo por el estilo. En el codicilo de Isabel la Católica se le plantea al rey Fernando, Isabel, a su esposo, el rey Fernando, que debía tratar a los indios bien. Si los habían hecho un desaguisado, los habían maltratado, debían reparar. Es decir, nadie va a reparar a una persona que no sea persona. Bueno, ¿y por qué digo la diferencia que hay de criterios de América del Norte con América del Sur? Porque el criterio de cosmovisión, no quiero decir ideológico, de cosmovisión de América del Norte es muy distinto del criterio de conquista y colonización de América del Sur. En América del Norte, quienes llegaron a América del Norte fueron los famosos padres fundadores, que no eran católicos, eran más bien puritanos, eran más bien una especie de cuáqueros expulsados de Holanda porque eran extremistas y eran protestantes. ¿Cuál era el planteo más bien calvinista? Calvino es uno de los doctrinarios del luteranismo, de Lutero, ¿no? Planteaban lo siguiente, quiero ser muy claro para que se entienda. A ver, voy a intentar ser esquemático. Dice así la doctrina de la predestinación de los protestantes, a menos de tinte calvinista. Esto lo trata muy bien Max Weber, ¿no? En la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Si Dios es Dios, y Dios no cambia, Dios es acto puro, inmutable, no cambia. Y lo que quiere, lo quiere para siempre, dicen ellos. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, si Dios lo que quiere, lo quiere para siempre, tiene que haber, decía Calvino, algún signo en esta vida de que si Dios nos quiere para siempre en el cielo, ya nos vaya mandando pequeños signos aquí abajo en la tierra. Para decir, bueno, sí, te quiero para siempre en el cielo. Y también, si algún día yo te quiero para siempre en el infierno, te voy mandando ya desde ahora, desde la tierra, signos de que te vas a ir al infierno. ¿Cuál es el signo para Calvino de que uno se va a ir al cielo o se va al infierno? La riqueza material. Por lo tanto, si Dios me quiere y me quiere en el cielo, me va a ir mandando aquí abajo riqueza material. Y si Dios me quiere para siempre en el infierno, me va a ir mandando aquí abajo pobreza. Por lo tanto, resumiendo, el pobre se condena y el rico se va al cielo. Cuando llegan los primeros protestantes a los primeros 150 años a los estados del este, digamos, ¿no? A lo que hoy conocemos como Estados Unidos, tardan 150 años en abrirse hacia el Far West, lo que se llamaba todavía el Far West, el lejano oeste. ¿Por qué? Porque los indios los veían en un estado de tan paupérrimo que no era necesario ni siquiera evangelizarlos porque estaban condenados a ir al infierno. ¿Cuál es la postura de la cosmovisión católica en Hispanoamérica? Puntualmente acá tenemos en Argentina Santiago del Estero, primera madre de ciudades, ¿no? El centro de nuestro país. Era el crisol de razas, era unirse, era juntarse, era mezclarse. Era rápidamente que el hombre se fusione con el aborigen. Se alentaba incluso el matrimonio rápidamente entre indias y españoles o indios y españolas, porque sabían que perfectamente eran no solamente que eran redimibles, sino que eran almas a las que había que salvar, y por eso se transformó la raza en pocos años. Bueno, por ahí un poco uno ve la diferencia de esa cosmovisión
entre la cosmovisión protestante y la cosmovisión católica. Esto no lo digo yo, lo dicen los protestantes mismos, ¿no? Pero bueno, fue un poco desordenado, perdón, pero la idea era mostrar un poco la división y distinción entre una cosmovisión y la otra. Ha sido más que claro, incluso podríamos agregarlo como un ejemplo práctico y visible, constatable por cada uno. Quienes han visitado Estados Unidos o este tipo de naciones, podrán ver lo segregadas que están entre 20.000 comillas, entiendas esto, las razas o las etnias, si quieren ser más precisos, donde van a ver que tanto lo que son aborígenes o etnias, como puede ser en este momento que se cobra auge el Black Lives Matter, van a ver los segregados que están. Mientras que si uno viaja, y ahí tenía la suerte de conocer bastante América Latina, ¿por qué son casi el 90% mestizos? Porque siempre se promovió la fusión. Esto ya ni siquiera hace falta ser sociólogo para hacer una investigación de campo, simplemente es salir y ver, caminar un poco en Córdoba, caminar un poco en Buenos Aires, y va a notar en efecto de que siempre, al menos desde la iglesia, se promovió justamente la unión de lo que se puede denominar razas dentro de lo que es el género humano. Padre, ahora ya pasando un poco más a la actualidad, y es un tema que preocupa a muchos, y de paso quiero aprovechar e invitar a todos que sepan que estamos organizando un ciclo de conferencias sobre posmodernidad, así que estén atentos que vamos a hacer los anuncios en breve. Vemos que la posmodernidad viene a quebrar con todo un proceso del modernismo, es decir, la gente que antes había endiosado a la razón y que todo se reducía a esta idea del progreso indefinido y estas ideas de la libertad por sí misma como fin absoluto y último, tampoco dieran lugar y respuesta a las crisis de la humanidad. Muy por el contrario, en el siglo XX se ven los mayores actos de salvajismo donde, tal como lo plantea Roger A. Scruton, líderes mesiánicos que planteaban traer el paraíso celestial a la tierra, generaron conflictos y todo en nombre de la ciencia y la razón, sea ciencia económica, ciencia histórica. Recuerden lo que fue en efecto la revolución bolchevique, y sin considerar los controles demográficos que ya surgen en Nueva York desde 1916 en adelante y que luego fue promovido por la ONU. ¿Usted, padre, qué mensaje o cómo plantearía a los cristianos o a aquellos que han abrazado la fe para tener herramientas, argumentos o al menos un sentido crítico en la posmodernidad, donde la razón ya ha sido reemplazada incluso por el sentimiento, donde la gente dice, bueno, si yo siento que soy mujer u hombre, o yo siento que el niño por nacer no posee sensibilidad o sistema nervioso central, por lo tanto no es vida, si yo siento que un perro equivale a un hijo, por lo tanto ya formé familia, todo desde el sentir, incluso si yo me siento ofendido o si yo me siento agraviado. ¿Cómo respondería usted como católico, como hombre de fe, ante un mundo posmoderno que está en efecto poniendo el sentimiento como un nuevo Dios sobre el globo? Mira, hay un libro, yo leí hace muchísimos años y últimamente lo estoy recomendando bastante porque, bueno, porque siempre es nuevo, de un gran teólogo argentino que fue el padre Julio Membiele. Membiele se escribe. Y se llama El comunismo en la revolución anticristiana. Ese libro es un libro cortito que, estrictamente hablando, habla del comunismo, pero no solamente del comunismo. Ahí es un análisis filosófico. Por eso acá, en ese sentido, no hace falta mucho la fe. Yo soy un convencido de que mucha gente que tiene buena voluntad, así como San Dionisio en el Areópago de Atenas, en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo va a predicar, lo escuchan y bueno, y están abiertos a la verdad, entonces lo entienden. Incluso esto para gente que no tenga fe. El padre Julio Membiel plantea que el hombre tiene una estructura, ¿no? Una estructura. La primero, para que el hombre que tiene fe, la estructura sobrenatural, después la estructura racional, ¿no? Que la fe no anula la razón, al contrario, la razón piensa la fe y la fe alimenta la razón. O sea, nosotros no decimos como Lutero, que decía que la fe, la razón es una prostituta, no que hay que sacarla, no para nada. La vida sobrenatural, la vida racional, la vida sentimental y finalmente la vida de cosas. Somos alguna cosa, somos. Esas cuatro llamaba el padre Membiel las cuatro formalidades del hombre.
Y algunos filósofos antiguos también decían que esta misma jerarquía de valores, primero la cabeza, después los sentimientos, el corazón, y después las pasiones más abajo, ¿no? La parte de la genitalidad, digamos, implican un cierto, el orden que el hombre tiene que tener. Es la inteligencia la que guía a los sentimientos y sobre los sentimientos a las pasiones más bajas. Pero hoy por hoy parece que está dado vuelta, el hombre está puesto patas para arriba. Entonces, pensamos con los genitales para intentar satisfacer los sentimientos, para al final de todo intentar justificar con nuestra inteligencia lo que nuestros sentimientos y nuestros genitales terminan diciendo. Es decir, se ha vuelto para atrás. Y si uno se pone a pensar, aquellos que más critican los, entre comillas, dogmas del cristianismo o de la iglesia en general, son los grandes inquisidores del mundo moderno. Vaya uno a intentar hoy justificar por medio de la razón, y no hablamos para nada del tema de la fe, ciertos puntos que hoy se creen dogmas intocables del mundo moderno, del mundo, digamos así, progresista. Hoy existen dogmas, existe la Inquisición, una Inquisición progre. Intente uno decir públicamente, por ejemplo, algo respecto de la homosexualidad, de modo público, a ver desafío, ¿quién se anima? Te cae rápidamente el INADI, te cae una denuncia por violencia de género, violencia verbal, o por homofobia. Entonces, toda cultura o incultura engendra también un aparato represivo para poder justificar esa creencia. Y la que hoy tenemos, más que sentimientos, es una especie de imposición voluntarista, donde ya se ha dejado incluso el orden natural, y que es la imposición de como decía Goethe, ¿no? Que al principio era la voluntad, era la fuerza. Claro, porque cuando se acaba la razón, lo que llega es la fuerza, y cuando uno ya desoye la voz de la razón, ni siquiera la voz de la fe, la voz de Dios, la voz de la razón, no queda otra que un voluntarismo puro y ciego, espantoso. Entonces, uno no puede disentir porque rápidamente es aniquilado. Yo siempre insisto en esta misma postura, que uno puede compartir o no, pero yo en gran parte llegué al catolicismo, más bien de una familia católica, pero me convertí más bien de grande, porque entendí claramente que era la religión que más concorde estaba con la razón. Entonces dije, a ver, ninguno de los 10 mandamientos es irracional, uno se los pone a pensar. Bueno, hoy se nos ha impuesto ya una especie de religión laicista, de religión progre, con sus mandamientos, con sus preceptos, con sus rituales y sus prácticas, que si uno no está de acuerdo, como decía Rousseau, en el contrato social, va a ser eliminado por impío. Eso se encuentra en el contrato social de Rousseau. Porque es una persona que es insociable, no puede vivir en la sociedad que decía Rousseau, en la sociedad más bien moderna, ¿no? Así que yo, más que los sentimientos, diría que hoy es el mundo de una voluntad, y una voluntad ciega, no una voluntad racional, como apetito. Un apetito racional es lo que tiene un ser humano. Uno ya abdica de la inteligencia y entonces, bueno, es el deseo de que tiene más fuerza. Y bueno, y si no te gusta, me impongo, yo tengo el poder. Comprendo totalmente al respecto, y como siempre aclaramos en estos vivos y en todos los programas que hemos realizado y que realizamos incluso desde la radio, que aquellos que nos estén escuchando siempre tengan cerca una hoja de papel y una lapicera, porque por ahí pasamos información, datos, y es bueno que puedan ir tomando nota, porque todo lo que se dice o tratamos de decir siempre tiene un sustento y tiene un fundamento. Si no es en estadísticas, se ven autores, y si no, se ven argumentos o en la propia evolución histórica del hombre. Por eso recomiendo también que lean a Rousseau. Van a ver que el 99% de los libros que yo tengo en mi biblioteca son libros que podríamos decir de izquierda, aunque yo tengo algún escepticismo con los términos de izquierda o derecha, y todos saben el por qué. Porque Rousseau, uno no lo sabe configurar si es más una suerte de socialismo primigenio o incluso es como el padre del liberalismo político para otros.
lo real es que su pensamiento abastece la Revolución Francesa, y lo real que Marx, cuando plantea la desaparición del Estado y de toda jerarquía política a la postre, toma esta idea de comunas primitivas o comunas primarias justamente de la Revolución Francesa, abastecida por Rousseau, en este mito del buen salvaje, que son las instituciones las que lo han ido corrompiendo. Particularmente la sociedad occidental vista en ese contexto, donde la Iglesia parecía ser el gran enemigo de la civilización. El tiempo demostró en efecto cómo terminó cada proceso. Yo aquí, padre, quería justamente, para no quitarle tampoco tanto tiempo, dejarles dos preguntas, pero particularmente muy enorme, muy con la primera que nos queda, que es, todos sabemos que hay un fenómeno cultural y que muchas veces la política lo que hace es recolectar lo que previamente se ha cultivado en el plano cultural. Hemos visto que últimamente hay un auge de lo que se puede considerar una nueva derecha, y a veces hay quizás, yo no puedo entrar en el corazón de cada expositor, así que yo tengo como ciertos niveles de prudencia, pero algunos quizás por oportunismo político, otros quizás porque están plenamente convencidos, pero intenta haber una revalidación dentro de lo que es la lógica de la posmodernidad en estas lógicas identitarias, así como el feminismo es identitario, así como las etnias son identitarias, el indigenismo es identitario. Esta nueva derecha intenta tomar ciertos conceptos del nacionalismo, de la cristiandad o del cristianismo como fenómeno identitario, y aparecen fenómenos como Orbán, Lula, Abascal, Trump, Bolsonaro. Y acá quería preguntarle a usted respecto a eso, con total libertad y en lo que usted considere, ¿qué rol juega para usted dentro de lo que es tanto la cultura actual como la política actual en este fenómeno de la nueva derecha, el cristianismo como fenómeno, digamos, o si es real o no es real que va a haber una revalidación de estos valores, o será que se siguen rigiendo bajo una lógica de la posmodernidad? Bueno, yo creo que todo lo que sea verdadero le pertenece al cristianismo. Como decía Santo Tomás, siguiendo San Alberto, ¿no? Veritas aquacunque dicatum ad Spiritu Santo venit. La verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Así la diga Confucio, Buda, Mahoma o Aristóteles. Entonces, los movimientos modernos de esto que se puede llamar la nueva derecha, digamos, ¿no? Es tan equívoco los términos de hoy por hoy, derecha, izquierda y todo, que la verdad que yo no soy muy proclive a utilizarlos, más que a veces para catalogar cada tanto, más o menos, este es más o menos de derecha, este es más o menos de izquierda, pero la verdad que hoy por hoy es muy difícil, ¿no? Eh, Creo que estos movimientos, como mencionaste, vamos a poner el caso de Trump, ¿no? En Estados Unidos, eh, lo que tienen de bueno es parte de esa rémora, de eso que ha quedado de un mundo occidental y cristiano. Entonces, por eso también gente bien pensante dice, no, es verdad, no, yo no puedo estar matando a un niño en el seno materno o esperando hasta al noveno mes sacarlo y mientras tenga un piecito adentro puedo cortarlo, porque bueno, entonces todavía es aborto, afuera sería infanticidio si lo das fuera del vientre, 100% afuera del vientre. Entonces, lo que pasa es que estos personajes, hoy por hoy, eh, están diciendo cosas, y esto lo tengo que decir con dolor, ojo, que a veces gente de la iglesia no la dice. O sea, se están ocupando de ciertos temas que cuando a veces ciertos personajes de la jerarquía eclesiástica, o los curas, yo también me incluyo, no decimos. Entonces, claro, termina siendo Trump una especie de padre de la iglesia, ¿no? Y duda de lo mismo, y Bolsonaro lo mismo, o sea, dicen dos o tres verdades, y claro, entonces como la verdad es connatural al hombre, el intelecto humano reposa, descansa en la verdad, como cuando uno hace un problema matemático y lo entendí, qué bueno, buenísimo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es más, soy un convencidísimo de que la inmensa mayoría de la gente piensa bien y no ha perdido todavía el sentido común. Lo que pasa es que esa minoría ruidosa, galopante, es la que parece que nos quiere imponer, bueno, que son muchos más ellos. No, al contrario. La gente normal de la calle sabe que el matrimonio es de un varón y una mujer. O sea, ¿de qué estamos hablando? No deben preguntar
a la gente normal. Vamos a La Matanza a preguntar a ver qué opinan de estas cosas. Vamos a un lugar de gente normal, de gente que no ha perdido el sentido común, que no está ideologizada. O sea, hablemos del mundo, entre comillas, universitario, de la cátedra universitaria. La gente normal piensa normalmente. Entonces, bueno, eso cuando se refleja en algunos dirigentes, pues nos parece que están diciendo verdades como puños. Bueno, esas verdades como puños son las verdades de siempre, son las verdades que podremos llamar en filosofía las verdades perennes, ¿no? Que no pasan. Y por eso que atrae al hombre, porque el hombre está hecho para esa verdad. Increíble exposición. Y le quiero dejar la última pregunta, padre, y posteriormente una reflexión final para a los que nos están escuchando, especialmente los más jóvenes que por ahí tienen miedo. Pero una última pregunta que es muy recurrente y aprovechando tu sapiencia y el honor que usted esté acá. Es muy común que en el mundo de la posmodernidad la gente intente construirse sus propias religiones. Es muy común que el hombre intente crear un Dios a su gusto y medida y justificarlo. Y uno cuando intenta demostrar que, como bien dijo usted, o sea, la verdad es la verdad independientemente de quién la diga, muchas veces se dice, no, porque yo prefiero crear mi propia verdad, o esta es la verdad y la iglesia está totalmente equivocada, porque mira, la iglesia es un cúmulo de comunistas. Y uno cuando le intenta explicar lo que ha sido el proceso de Gramsci, cuando escribe Las cárceles, con una particular preocupación por la iglesia de Roma, porque no, si bien le preocupaba los fenómenos del cristianismo, la iglesia de Roma tenía una preocupación especial en Gramsci. Uno cuando intenta explicarle esta visión del mundo y de que no todo se puede subsumir a decir es comunista o es liberal, que hay fenómenos teológicos que trascienden, hay verdades que trascienden la coyuntura política, pocas veces uno es escuchado. Así que en ese sentido me gustaría preguntarle finalmente, padre, es ¿cómo responde usted cuando en pleno auge de la posmodernidad y en decadencia de Occidente, donde las iglesias han pasado a ser más un museo que aquellas viejas abadías sobre las cuales se construían sociedades, y de paso aclaran, las mujeres pueden llegar a ser abadesas, tanto que hablan de que la iglesia oprimía a la mujer, repasemos un poco de historia? ¿Cómo responde usted ante esta decadencia occidental cuando se plantea que en realidad la iglesia es cómplice, que la iglesia es comunista, que la iglesia es socialista, que la iglesia es enemiga del bienestar y de la producción y del buen augurio de los pueblos? Bueno, que la iglesia es comunista, primero, la iglesia no es ni comunista, ni liberal, ni de derecha, ni de izquierda. La iglesia es católica, entonces es universal. Eso es el primer apelativo que le decimos, creo en la iglesia que es una santa católica apostólica. Que haya curas comunistas, que haya curas liberales, que haya obispos, que haya habido papas más cercanos a una ideología que a otra, totalmente de acuerdo. Es cuestión de historiografía, de conocer algo de la historia de la iglesia. Los movimientos católicos, de la acción católica en Argentina, hablo de acá lo que más quizás los oyentes más conozcan. La década de 70 en Argentina, con todo lo que fue la subversión, la guerrilla marxista, nació en gran parte en las parroquias. Todo lo que fue el movimiento de montoneros, la agrupación montoneros, peronistas, ¿no? Más bien nacionalistas de izquierda, eso eran montoneros, nació de curas tercermundistas, de curas que adherían a una cosa que se llamaba la teología de la liberación. Hoy ya eso casi directamente no existe, hay una cosa un poco más lavadita que es la teología del pueblo, como le llaman, pero uno habla con yo tengo gente amiga que era ex montoneros, guerrilleros, terroristas, y ellos salían de las parroquias. Entonces, ¿había curas que eran comunistas? Sí, había curas que eran comunistas. ¿Que la iglesia ha sido comunista? No, así como tampoco ha sido liberal. Bien, algunos integrantes sí. La iglesia santa no por los miembros, sino por su fundador, nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y que la iglesia ha sido enemiga del desarrollo y del capitalismo, basta verlo en la historia. Lo que recién decías antes, los monasterios. ¿Qué eran los monasterios? Cualquiera que haya viajado alguna vez a Europa y haya visitado un monasterio, aparte de visitar el monasterio, que hoy puede estar activo como monjes o puede estar como una especie de museo, miren la ciudad que está alrededor del monasterio. Esa ciudad que está alrededor del monasterio no existía antes del monasterio, porque la vida monástica, desde San Benito y después San Bernardo en adelante, fueron focos económicos, fueron focos de construcción de ciudades y de pueblos. Entonces, bueno, acá no voy a poner a
hablar sobre el tema de los inventos de la iglesia, pero la iglesia nunca estuvo en contra del capital. Dije que fue la creadora de los bancos. ¿Cómo va a estar en contra del capital? La iglesia estuvo siempre en contra de lo que hoy llamamos el liberalismo salvaje, o el capitalismo salvaje, o el neoliberalismo, donde uno, para ganar un poco más, pisotea al otro. Por eso se habla de es muy genérico el término, de una especie de cuestión social, es decir, que los principios del Evangelio no pueden también estar exentos de la vida política, de la vida pública. Si yo soy empresario y tengo una empresa y tengo 50 obreros, yo no puedo al obrero tratarlo como un perro, como un animal, y no darle vacaciones, no intentar darle un ahorro social, no darle un buen sueldo. Pero es un principio que emana de los principios cristianos, del amor al prójimo, ¿no? Yo no puedo dejarlo como si nada. Obviamente que muchas de estas cosas se han prostituido, se han bastardeado, entonces ahora algunos católicos, incluso los jerarcas, plantean que, bueno, hay que subsidiar a todo el mundo. No, la iglesia no. Pero a ver, está en San Pablo, que no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿no? Y el obrero merece su salario. Entonces uno podrá ayudar por cierto tiempo, pero mantener gente a propósito y crearles un vicio, y esto está mal. Pero bueno, para que uno más o menos entienda, una cosa es lo que la iglesia siempre ha enseñado y otra cosa es lo que algunos personajes de la iglesia han después tergiversado en la vida práctica, ¿no? Wow, la verdad que ha sido excelentísima su explicación. No le quiero robar más tiempo. Muchas veces a nuestros invitados les decimos que dejen todas sus redes, pero yo creo que usted es una persona demasiado conocida, pero igualmente le invitamos a que deje todas sus redes y yo invito a que la gente lo apoye, lo siga. Y quería simplemente para ya finalizar que nos deje el último mensaje que usted desee. Puede ser cualquier tipo de mensaje en libertad de expresión que usted tenga. Lo que desee decirnos será muy bien recibido con total libertad. No hace falta ni siquiera que siga el hilo conductor del tema, que es como unos 5 minutos que siempre le dejamos para conocer también a la persona que está detrás del otro lado y que nos ha honrado con su visita. Bueno, gracias en primer lugar. Es de buen cristiano ser agradecido, así que te agradezco, Horacio, por la invitación. Eh, Como mensaje, miren, a mí hay pasajes del Evangelio, como todo, como es palabra de vida eterna, que siempre te interpela más, te toca más, te golpea más, digamos, ¿no? Y a mí hay un pasaje del Evangelio que siempre me ha golpeado desde hace muchísimos años y que uno intenta también predicar y vivir, sobre todo vivir más que predicar. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo dice que solamente la verdad nos hace libres. Solamente la verdad libera. El error, la mentira, la falsedad, no solamente que no libera, sino que te esclaviza, ¿no? Por eso es cuando uno es buscador de la verdad, incluso aquellos que se puedan encontrar alejados de la práctica religiosa, es imposible que poco a poco la verdad no te vaya alcanzando. Hace algunos días me contacté con esta muchacha, Lupe Batallán, ¿no? Que ha hecho un trabajo muy bueno respecto del aborto y una gran polemista, chica jovencita, que planteó bueno, con alegría que quería bautizarse, ¿no? Y es que cuando uno está buscando la verdad, finalmente no solamente que la alcanza, sino que la misma verdad te termina alcanzando a vos. Entonces, bueno, ese mensaje puede ser que la verdad nos hace libre y finalmente, como sabemos que alguien dijo hace ya 2000 años, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, soy una verdad más, ¿no? Soy la verdad. Así que ese es justamente Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Lo libero. Le quiero agradecer de corazón realmente porque nos ha brindado tiempo en su ocupadísima agenda. Y a todos los que nos están escuchando, recuerden suscribirse a su canal, recuerden estar suscritos también a su web que está subiendo material que no se va a ver en ningún otro tipo de lugar. Yo particularmente tuve el agrado de introducirme en este mundo a partir de justamente la web de él, donde pude leer un libro muy particular de Genta, y ahí fue cuando yo dije, leyendo Genta me fui acercando como muestra la política a lo que era realmente una posición alternativa a lo que muestra el progresismo, y a partir de ahí me di cuenta que estaba bastante equivocado en bastantes cosas que he hecho en mi vida y dije, tengo que tratar de alguna forma reparar una serie de errores
y llevar esta verdad adelante, porque no basta simplemente con decir, bueno, me arrepiento de lo que hice. Uno se arrepiente, uno se ha equivocado mucho en el pasado, pero trata de decir, bueno, si yo me equivoqué en el pasado, lo hecho está. ¿Qué hago a futuro? No me quedo de brazos cruzados, sino que intento llevar las voces más sanas a toda la sociedad. Así que, padre, muchísimas gracias de corazón por todo su trabajo.